Pues muy buenas tardes, bienvenidos a todos a este seminario que vamos a comenzar en unos momentos. Lo primero, agradeceros a todos vuestra asistencia y vuestra presencia en este acto que enmarcamos y encuadramos dentro de los actos programados en la segunda Convención de Técnicos de Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha, que desarrollamos durante el día de hoy y mañana con la colaboración y el patrocinio de Global Caja. En este seminario queremos hablar del tiempo, pero queremos hablar del tiempo con mayúsculas. Queremos hablar de cómo el clima puede influir y está influyendo en el desarrollo y en el futuro de nuestra agricultura a nivel nacional y sobre todo en Castilla-La Mancha. Nuestras cooperativas, sus agricultores, sus socios, son los pocos empresarios que tienen su negocio durmiendo a la intemperie y que están sujetos pues, a las inclemencias climatológicas que habitualmente y con más asiduidad se vienen produciendo cada año, ¿no? Creo que todos sabemos que en los últimos años pues, se están produciendo cambios en nuestra climatología. Tenemos estaciones que algunas están casi desapareciendo, como la primavera y el otoño, cada vez más difuminadas. Tenemos inviernos cada vez más calurosos. Tenemos un montón de fenómenos meteorológicos extraordinarios que no siempre son para bien, sino que en muchos casos son para mal, y por tanto, bueno, creo que es importante que podamos conocer cuáles son los métodos predictivos que sobre el clima existen en estos momentos, que nos puedan ayudar a tomar decisiones, que nos puedan ayudar a decidir la orientación productiva de nuestros cultivos, la reconversión de nuestras variedades, y creemos que este es un factor clave para la competitividad y para la rentabilidad de nuestras explotaciones agrarias. Y de todo ello pues nos va a hablar una voz muy autorizada, un castellano-manchego de pro, toledano, de Talavera de la Reina, Roberto Brasero, que bueno, agradecemos que haya tenido la amabilidad de estar con nosotros esta tarde, una persona que creo que por su notoriedad y por su presencia en los medios de comunicación, pues creo que todos conocemos, una persona que es un gran comunicador, muy entrañable, muy cercano, como decimos en La Mancha, muy campechano, y que creo que pues, durante su intervención pues, nos va a dar luz, nos va a aclarar muchas cosas de cómo el clima está evolucionando y cómo puede influir en el desarrollo de nuestros cultivos. Como decía, Roberto Brasero es periodista, estudió en la Universidad Complutense de Madrid, lleva toda la vida dedicada como buen periodista a la comunicación, 14 años en Telemadrid como hombre del tiempo, luego en el 2005 pasó a formar parte de Antena 3, donde ha desarrollado numerosos programas, el más famoso y el por el que más le conocemos, Tu Tiempo, con Roberto Brasero, en el que además de darnos la predicción del tiempo cada día, pues nos habla de otras muchas cosas, nos habla de productos de alimentación, de temporada, de la naturaleza, del medio ambiente, de muchas cosas que a todos nos interesan, ¿no? También es colaborador de Onda Cero, de programas de La Sexta, como Liarla Pardo, y bueno, también ha recibido numerosos premios y reconocimientos en su andadura profesional. Por citar algunos, porque son muy numerosos, pues en el 2013 recibió el Premio Alimentos de España en la modalidad de comunicación, premio que otorga el Ministerio de Agricultura. También en el 2017 un premio muy importante para cualquier periodista, que es la Antena de Oro, que otorgan sus propios compañeros de profesión. Pero hay dos premios que tiene un especial cariño y que son más entrañables para él. Uno, el que recibió en el 2009 como embajador de Talavera, un premio que concedió su ayuntamiento, el Ayuntamiento de Talavera de la Reina, de donde él es natural, y un premio muy cercano a nosotros, que estamos aquí en Alcázar de San Juan, el Premio Corazón de la Mancha al personaje más popular del año que recibió aquí en Alcázar de Onda. Bueno, como digo, Roberto Brasero requiere pocas presentaciones más, porque es una persona, como digo, muy conocida por todos y muy orgulloso de que un castellano manchego esté donde está y sea una referencia de comunicación, y que hoy tengamos el placer de contar con él para este seminario. Así que te voy a dar la palabra en unos segundos, simplemente por cuestión de intendencia.
recordaros a todos los participantes que ya estáis incorporándoos al seminario, que en la parte de abajo de vuestras pantallas tenéis un icono, una pestañita que pone preguntas y respuestas, que podéis utilizar desde este momento ya para que podáis formular vuestras preguntas, y cuando Roberto termine su intervención, pues le trasladaremos pues, las preguntas que nos hayáis pasado. Intentaremos, si son muchas, agruparlas por temáticas y se las iremos formulando a Roberto para que él pueda ir contestando. Así que, Roberto, si estás por ahí, que ya te veo aparecer en el monitor, pues tienes la palabra y reiterarte el agradecimiento de que estés con nosotros aquí en este seminario. Muchas gracias, Juan Miguel. Muchas gracias a todos. Creo que ya he reactivado el audio y se me oye. Sí, estupendamente. Estupendamente. Pues muchas gracias por tu presentación, ese recorrido que has hecho por mi carrera y por los premios, que se me había olvidado, pero que algunos los tengo aquí. Así que tenemos aquí una especie de museo de premios, y el del corazón de Castilla-La Mancha, y que es así muy bonito como una alcachofa de radio. El de Alcázar de San Juan no lo tengo, y el de Talavera tampoco, porque están en mi casa de Talavera, que los tienen mis padres, que se los llevé allí para que los tuvieran ellos, porque son más de aquí, ¿no? Aquí está el de Premios Alimentos de España, que justo hoy han vuelto a entregar en una sesión también vía telemática, que es como nos ha tocado en estos momentos que nos ha tocado vivir. Pero bueno, sea digitalmente, os doy la bienvenida a este encuentro, y muchas gracias a los que estén ahí al otro lado de la pantalla, y gracias, Juan Miguel, por tu presentación y por la invitación a hablar del tiempo, del clima, como tú decías, y del campo, que tanto me gusta. Es verdad que a diario lo hablamos. Nosotros en nuestro programa Tu Tiempo con Roberto Brasero, que se hace aquí, en esta redacción donde estamos, ahí están algunos compañeros todavía que se han quedado para hacer el de la noche, allí están los de deportes, por cierto, fondo. Y luego, desde aquí, una vez que lo hemos transformado en un guión de todo lo que queremos contar, con el Meteosat, con las imágenes, con los reportajes, nos vamos arriba, que está el plató, y ahí lo transformamos en un programa de televisión que llega a tantos hogares a través de este medio de comunicación social que es la tele. Ahí no llegamos todavía con la cámara, y bueno, pero lo podéis ver por la tele. Bueno, pues en las cooperativas agroalimentarias de Castilla-La Mancha me propusieron hablar de los escenarios climáticos del futuro, y sobre todo centrados en nuestra tierra, en Castilla-La Mancha, para hacernos una idea de cómo puede ser el clima del futuro, y cómo vosotros, los técnicos de las cooperativas, que estaréis conectados ahí, podréis aprovechar este conocimiento para mejorar los cultivos, adaptarlos o quizá cambiar de unos a otros. No me meteré yo en esos terrenos que os pertenecen, y no me atreveré yo a aconsejar qué hay que hacer en este aspecto, simplemente a informar de lo que sabemos o cómo creemos que puede ser ese escenario futuro en el que se pueden desarrollar vuestra labor. Y además de no atreverme, porque no es mi terreno que me corresponde, yo creo que es fácil. En el futuro, haga el tiempo que haga, lo que tendréis serán unos cultivos adaptados, como ha estado haciendo la agricultura desde que existe. Desde que existe no ha hecho otra cosa que adaptarse a un clima cambiante, porque el clima, desde que existe, no ha hecho otra cosa que cambiar. Últimamente lo está haciendo más rápido, y también, últimamente, y ayudados por la tecnología, esas maneras de adaptación son más rápidas también, ¿no? Hay una especie de competición, en este caso por un clima cambiante que acelera sus cambios, mucho más allá de los que les da tiempo a las especies a adaptarse quizá, y a la vez esa carrera tecnológica y de conocimiento y científica en la que se intentan, por medios tecnológicos, por conocimiento, por desarrollos, adaptarse a esos climas cambiantes, ¿no? Se van compensando uno y otro, y esa carrera tan interesante, pues es en la que estamos ahora inmersos. De esa a mí me corresponde la general, la del marco de cómo será el clima en el futuro, cómo sabemos que puede ser, ¿no? Y a eso vamos a dedicar pues los siguientes 40 minutos o 50, o los que queráis, que si terminan con una ronda de preguntas, como decía Juan Miguel, pues encantado estoy. Quiero tenía por ahí por compartir pantalla, quiero enseñaros lo que os quería comentar. Hablaremos un poco al principio del clima en general y cómo está cambiando, la situación del calentamiento global en la que estamos. Intentaré ofreceros unas herramientas para que sirvan de utilidad esto que estamos contando, y aprovechar que estáis ahí y no disfrutando del tiempo que tenemos esta tarde, o de la novela.
Después de ver el clima en general del mundo, pasaremos a ver un poquito el clima en general en España y lo que está pasando ahora, y de ahí nos iremos al nuestro, al de Castilla-La Mancha, para ver la situación que tenemos, que es lo que nos incumbe, y terminaremos viendo pues cómo puede ser el futuro del clima en Castilla-La Mancha. A eso dedicaremos la tarde en este guión que me voy a dejar aquí abierto porque es el que voy a seguir. Y mira, se ha quedado abierto la primera imagen que nos lleva a hablar del clima en la historia del clima y de los cambios climáticos. Bueno, antes me gustaría hablar, como decía Juan Miguel, que se refería al tiempo con mayúsculas. Vamos a hablar del tiempo con mayúsculas porque, claro, el tiempo con mayúsculas es algo más que el tiempo, ¿verdad? Y yo creo que se refería al clima. Y una cosa es el tiempo, el día a día, y otra cosa es el clima, que es pues cómo el día a día va conformando una cosa estándar que acaba haciendo que hablemos del clima y no del tiempo. Y esto lo digo porque si a día de hoy ya es difícil decir si va a llover el domingo que viene, bueno, que va a llover. Cuando hablamos del futuro, no hablamos del tiempo y de si va a llover o no, sino del clima y si tendremos un clima en el que las lluvias serán más probables o no. Y en ese escenario es en el que nos moveremos. Y eso conviene aclararlo desde el principio por si hubiera alguna susceptibilidad en la sala. El tiempo es distinto al clima. Hay una frase, también decía Juan Miguel, la intemperie. En castellano tenemos esa palabra que se llama temperie y que sirve para definir muy bien esa diferencia que además que existe entre el tiempo del reloj y el tiempo de las nubes, ¿no? La temperie, todo lo que va sucediendo alrededor nuestro y que en unos casos es la lluvia y en otros casos es el viento solano y en otros casos la sequía. Y la correlación de unos y otros van conformando el clima que tenemos actual y según los pronósticos el futuro clima venidero que tendremos. Bueno, pues eso que estáis viendo no es la Tierra, es una luna de Júpiter, Encélado, ¿no? La luna de Júpiter, que está completamente helada. Y la traigo así porque así pudo estar la Tierra hace muchos miles de millones de años. La Tierra se forma hace 4.600 millones de años, como todos sabéis. Todavía va a tardar en aparecer la atmósfera, tienen que aparecer primero en el océano las cianobacterias que van generando el oxígeno suficiente para que se forme una capita de gases, pero hace como 3.000 millones de años ya teníamos esa capita de gases que se llama la atmósfera, dando guerra en nuestro planeta Tierra. Afortunadamente, porque gracias a ella luego pudo desarrollarse la vida y aquí estamos nosotros. Gracias a que tenemos atmósfera y se produce el efecto invernadero, en la Tierra tenemos una temperatura que permite y facilita la vida. Pero no siempre ha sido así. Al principio, primero, no teníamos ni atmósfera. Luego, segundo, los cambios eran tan bruscos que pasábamos de una Tierra en la que las temperaturas estaban disparadas y parecía el infierno, a otro periodo en el que teníamos la Tierra, pues casi así, completamente cubierta de hielo. Roberto. Sí. Soy Susana de Cooperativa. Disculpa que te interrumpa. Creo que estás comentando unas imágenes, pero no has ido pasando la diapositiva o cambiando. Nos Acabo hemos de quedado pasarla. en el texto. ¿Has visto que ha cambiado? Ah, no, solo se ve el texto. Claro, vamos, y creo que los participantes igual ven el Word inicial que pusiste. ¿Pero dónde está el Word? Vale, vamos a intentar reestructurarlo. Intenta ubicarte con lo que estás comentando. No me voy a ubicar, Susana, no te preocupes. Ahora que estáis viendo mi Twitter. ¿Hola? Compartir pantalla. Ahí ves, tienes que estar viendo la diapositiva. Roberto, ahora sí que vemos una tabla con información. ¿Y ahora? Y ahora la luna, si no me equivoco. ¿La luna de qué? ¿Vale? Creo que estamos donde tenemos que estar. Sí. Perfecto. Te estaba preguntando la luna de dónde para ver si habías estado atenta a la conferencia. Bueno, no, pero estabas viendo dónde ubicarnos. Vale, pues esa es la diapositiva que os contaba y ya no voy a salir de aquí para que sigáis viendo esta pantalla. Así pudo estar la Tierra en su momento y con esta otra lo que os quiero contar es cómo el clima en la Tierra no ha hecho más que cambiar. Desde que la Tierra es Tierra o desde que tenemos esa atmósfera que permite los cambios. Los científicos, los paleoclimatólogos, que estudian el clima de periodos pasados, son como una especie de CSI del clima y van investigando en las capas de hielo, meten unos tubos gigantescos para atrapar el hielo y el aire que lo contiene, para analizar ese aire
de periodos muy, muy antiguos, de la época de los dinosaurios, el Jurásico. Susana, ¿ves aquí, si hago así, se mueve el cursor? A ver, sí, Roberto. Vale, si hago así, ¿ves cómo hago? Tienes el puntero por Jurassic, si no me equivoco. Eso es, muy bien, muy bien. Perfecto, pues te sigo, genial. Continúa a tu ritmo. Pues aquí podéis ver cómo había unos periodos fríos de esa tierra congelada casi como esta y unos periodos cálidos, ¿no? Esto los paleoclimatólogos lo llaman el Ice House, la casa helada, y la casa cálida, para referirse a nuestra tierra en los grandes periodos. Estos son 17 grados, casi 16 sería la temperatura media actual, cuando está muy por encima, una barbaridad de 25 grados. En la Tierra no hay hielo, ni en los casquetes polares, y estaríamos en un periodo cálido, y sin embargo, cuando baja mucho la temperatura y tenemos una temperatura media en torno a los 10 grados, que ya es una barbaridad, 10 grados de temperatura media, estamos en los periodos fríos, en los que son las glaciaciones, como tuvimos en el terciario, sobre todo a finales. Bueno, esto que nos sirva para ver cómo se han ido alternando esos periodos y el clima de la Tierra no ha hecho más que cambiar, pero en periodos muy, muy amplios. Ahora lo que está ocurriendo es que está cambiando en periodos demasiado cortos, incluso mucho más cortos que en los últimos cambios que tuvimos. Esto ya es nuestro milenio, desde el año 1000 al 2000, en el que tuvimos dos cambios destacables. El llamado periodo cálido medieval, en el que la temperatura llegó a estar 1,5 grados por encima de la media, y la pequeña edad de hielo a partir del siglo XVI-XVII, en el que la temperatura casi baja a 1 grado negativo respecto a la media, 1 grado menos. Esto es lo último en cambios climáticos o en cambios dentro de un gran periodo. Seguimos estando en uno de los periodos anteriores fríos, sigue habiendo hielo en la Tierra, muy poquito, pero en los casquetes polares hay hielo, en Groenlandia hay hielo. Ahora estamos en el final de la glaciación, pero en uno de los periodos grandes fríos. Y dentro de este gran periodo frío hay momentos más cálidos, como fue el periodo cálido medieval, y otros momentos un poco más fríos, como fue la pequeña edad de hielo de los siglos XVII, XVIII, cuando se abrigaban más. El capitán Alatriste, con la capa y todo esto, pertenecía a la pequeña edad de hielo. Y previamente, en el periodo cálido medieval, tuvimos, y recientemente, hace 1000 años, un periodo en el que las temperaturas eran un poquito más altas que las de ahora, en el que las cosechas de cereales permitían alimentar a una población europea que iba aumentando, y en el que tan solo tenían que temer, pues como lamentablemente ahora, las plagas que diezmaban a la población, ¿no? Pero en el caso del clima, en aquel caso fue benigno, y eso los técnicos lo sabrán si estudian climas pasados y su relación con la agricultura, cómo favorecía a grandes cosechas que entonces permitían alimentar a una población que iba creciendo, ¿no? También permitían otras cosas. Permitían que al haber un periodo más cálido y menos hielo por ahí flotando en los mares del norte, pues pudieran, en este caso, Eric el Rojo, viajar desde Islandia y descubrir Groenlandia. En las consecuencias que tiene el clima para la historia de la humanidad no solo están relacionadas con la agricultura y las mayores o menores cosechas, también hay que las relacionar con las revoluciones, como ese periodo frío del periodo de la pequeña edad de hielo pudo contribuir a que la Revolución Francesa fuera calando en una sociedad en la que tenía más dificultad de conseguir buenas cosechas por las condiciones climáticas, y también permitían que fueran avanzando los descubrimientos como lo de este señor, Eric el Rojo, que en Islandia le condenaron. Creo que tuvo un problema con el adulterio de su mujer y con el que se había liado la mujer acabó mal, ahí con el hacha no puede dar una pista, y le condenaron al destierro, y le desterraron más allá de Islandia, y él se fue con su barco y su dinastía hacia tierras al oeste, y él sabía que había unas tierras al oeste, y la gente creía que eran unas islas pequeñitas, y él sabía que podía haber más, ¿no? Y como podía navegar porque la temperatura media era más alta y el hielo se estaba retirando de esas rutas marítimas, fue avanzando mucho más allá y llegó a un lugar en el que sí había hielo, pero no tanto. Y en las costas pudo desembarcar y montar un campamento. Y ese lugar se llamó, o él lo llamó, Greenland, la Tierra Verde, ¿no? Que es Groenlandia actualmente. Y lo llamó la Tierra Verde porque luego mandó unos barcos de regreso
a Islandia a decir, oye, que he descubierto lo que puede ser un paraíso y los que estén conmigo, que se vengan. Y claro, si les dice veniros a una tierra helada, pues no van a, pues, veniros a una tierra verde, pues él hizo, yo creo, el primer ejemplo de marketing de la historia de los viajes, en este caso por lo que le obligaba la ley a exiliarse y lo que el clima le permitió, que fue el descubrimiento de Groenlandia a Erik el Rojo. Y luego un hijo suyo viajó más allá y ese primero, por lo visto, llegó a tierras americanas y tal, pero eso ya lo dejaremos para otro capítulo de la historia. Esto es simplemente como tienen consecuencias los escenarios climáticos. Un periodo medieval cálido permitía no solo esas buenas cosechas y llenar los graneros de Europa y que la población aumentase, sino también descubrimientos como este, en el que permitió asentar un campamento, que luego fueron 2 en Groenlandia, y que cuando llegó, por cierto, la pequeña edad de hielo y volvió a bajar la temperatura, tuvieron que volverse y fueron abandonados, ¿no? Y pasaron otros siglos en los que nadie se acercaba por esa gran isla helada que actualmente alberga algunas ciudades y bases de científicos, y que es un gran campo de estudio para los paleoclimatólogos. Groenlandia, se mantienen los cielos vírgenes. Pues el cambio climático siempre ha existido, los cambios en el clima, por causas naturales se producían esos cambios en el clima, y ahora se le introduce una consecuencia que, por lo visto, es mucho más determinante y que tiene que ver con la actividad humana. Ya no solo depende de las causas naturales, de los ciclos orbitales, la actividad solar con la inclinación del eje de la Tierra, que es lo que siempre marcaba los cambios climáticos, sino por la emisión de los gases de efecto invernadero que aumentan el efecto invernadero. En este gráfico lo sabréis de sobra, pero viene resumido. A mí me gustaba mucho estos gráficos de The Comet Program porque resumen muy bien y te permiten hacerte una idea. Los gases que rodean nuestra atmósfera, entre ellos el CO2 y no solo el CO2, tienen la capacidad de que cuando el Sol emite sus rayos, atraviesan esos gases, vienen energía de onda corta, calientan la Tierra, cuando calientan, lo que se marcha es una energía en onda larga, que es la energía infrarroja, los rayos infrarrojos, que son los que producen el calor. Han calentado la Tierra, pero esos sí son atrapados por los gases y aumentan la temperatura al quedarse atrapadas ahí la energía de onda larga. Los que tenéis invernadero sabéis cómo funciona perfectamente. El Sol, cuando atraviesa el cristal del invernadero, calienta el suelo. O sea, el Sol puede pasar y calentar, pero luego ese calor no sale porque se queda cerrado por el techo. En este caso, el techo en nuestra atmósfera y los gases, el CO2, el metano y otros gases de efecto invernadero. Ahora están aumentando los gases, la cantidad, la concentración en la atmósfera. Eso hace que aumente el calor en la Tierra y esa es la base del calentamiento global que estamos viviendo y en el que vamos a seguir. ¿Y hacia dónde vamos? Pues en el resumen de la gran labor que hacen los científicos y que quedan siempre resumidas en los informes que hace el IPCC, el panel de expertos en cambio climático, panel internacional, pues ahora mismo estamos en esta situación que también queremos resumir aquí y que nos va a servir para luego cuando veamos el clima de Castilla-La Mancha, que son los escenarios futuros o trayectorias, que así las llaman, ¿no? Aquí tenemos las emisiones de CO2 que proceden de la quema de combustibles fósiles. Y aquí tenemos los años que vamos avanzando en una proyección en la que el resultado de los científicos y el consenso han marcado 4 posibles trayectorias que yo sobre todo voy a hablar de 3 de ellas. Es decir, primera trayectoria, ¿hacia qué futuro vamos? Si ahora mismo se dejase de quemar combustibles fósiles, radicalmente se parasen, iríamos a una trayectoria en la que la temperatura tan solo aumentaría menos de 1 grado por todo lo que ya viene acumulado y esa capacidad que puede hacer de seguir aumentando la temperatura. Este escenario les vamos a descartar porque nadie contempla que radicalmente a día de hoy, 2020, se acabe con la quema de combustibles fósiles. Estos otros 3 escenarios son los que llamamos uno más optimista, el azul clarito, en el que se prevé una reducción drástica en los próximos 50 años, otro naranja, no tan optimista, en el que no se prevé tanta reducción, sino que va poco a poco subiendo,
de consumo, y otro en el que no se hace nada. Entonces tenemos uno, llegamos al final, es que tiendo a hacerlo con el dedo como si fuera la pantalla táctil del iPhone, pero no. Tenemos uno final en el que si se van reduciendo la quema de combustibles fósiles, la temperatura puede aumentar entre 1,7 y 3,2, otro de 2 a 3,7, y el último en el que si no se hace nada nos iríamos a la barbaridad de 3 grados o de 5. ¿Vale? Y digo barbaridad ¿por qué? Acordado de lo que hemos hablado. En el periodo cálido medieval, el aumento fue de 1,15 y teníamos un clima más cálido y consecuencia. En la pequeña edad de hielo nos íbamos a 1 grado negativo y tuvimos también sus consecuencias. Claro, si nos vamos a una temperatura muy rápidamente, mucho más alta de la media de la que corresponde, el clima no se adaptará lo suficiente y vendrán los problemas. Esas son las consecuencias básicamente resumidas del futuro de un escenario de calentamiento global y resumido en estas 3 trayectorias. Repito, la quizá más optimista, descartando esta que es imposible, en la que se irán reduciendo las emisiones de CO2, una reducción no tan agresiva que nos llevaría a este otro escenario y en la que no se hace nada que nos iríamos a este otro loco. Muchos creen que el más probable es esta que vamos por aquí. Un segundito. Sí. Te puedo llamar lo necesitas ya, ¿no? Déjame 20 segundos que estoy con unas personas muy importantes que estoy en un Zoom. 20 minutos. Gracias, Sara. Y en este caso, tal como están las cosas, nos vamos a ese escenario. Bueno, nos cogemos estas 3 perspectivas, estas 3 trayectorias, ¿vale? Y las tenemos ahí. Porque luego volveremos a ellas cuando tengamos que hablar del futuro clima de Castilla-La Mancha. Unos anuncios y volvemos. No, vamos a seguir, que tenemos buen rollo. Así que este es el... No me atrevo a daros, os iba a dar unas herramientas para que tengáis todo esto al alcance de vuestro... Pero no me atrevo a irme de aquí, Susana, porque antes no lo he sabido hacer bien. Como me vaya ahora a otro sitio, no sé si saldrá. Roberto, ¿quieres dejar de compartir pantalla? No, ahora estoy compartiendo una cosa que es como un puzzle. ¿Lo veis? No, estamos viendo la tabla con las líneas ascendentes que tenías. ¿Cómo puedo dejar de ver la tabla con líneas ascendentes? ¿Y ahora? No, tienes que quitarla y poner la que estás viendo. No lo hagas fuera de aquí. ¿Vale? Tienes que dejar de compartir esta pantalla y coger la que quieres de nuevo. Vale, entendido. Vamos a dejarlo ahí, ¿vale? No, porque luego lo voy a necesitar lo otro. Pero si es mi misma pantalla, bueno, es un rollo. A que paso de las pantallas y me pongo a hablar con vosotros y ya está. Bueno, luego comparto las... Si quieres dejar de que se vea la imagen de tu ordenador, descomparte la pantalla, deja de compartir y ya te tenemos en imagen. ¿Pero dónde descomparto, Susana? Aquí, en dejar de compartir. Pero luego es que quiero compartiros otra cosa. Venga, lo dejo de compartir. Ahí, perfecto. Estamos con tu imagen. Y ahora te comparto esto. ¿Me ves compartiéndote un puzzle? No, no vemos nada, Roberto. Vemos tu imagen. ¿Y ahora me ves compartiéndote un puzzle? Ahora sí que lo tienes. Joder, qué bien. Bueno, chicos, pues nada, a los que estáis ahí, que acabo de ver que ya somos más de 100, y queráis saber más sobre el cambio climático, pero no queráis meteros en el volumen del 5º informe del IPCC, que es el último actual que tenemos, mientras siguen trabajando en el próximo que deben presentar el año que viene, pues tenemos este resumen de la AEMET en documentos que es precisamente una guía resumida sobre las bases físicas del informe del IPCC, sobre las consecuencias y sobre todo lo que hemos hablado, y hemos resumido las trayectorias, hacia dónde vamos, en qué medida y cómo pueden ser más o menos eficaces, depende de cómo se vayan reduciendo el volumen de CO2 presente en la atmósfera. Entonces, esto os lo voy a
meter en un link, se lo voy a pasar a Susana para que luego lo comparta con todos, y es lo que llamo herramientas para que tengáis y os vayáis con algo a la boca cuando termine esta reunión. Ahora minimizo esto. Dejo de compartir pantalla. Vuelvo a compartir pantalla de lo de antes. Toma ya. Pues nada, España, ya hemos hablado del cambio climático y cómo el clima va cambiando y cómo vamos a un mundo más cálido de temperaturas más altas. Y como esto es calentamiento global, hay zonas del mundo donde esto se nota más y va a subir más, como por ejemplo el Ártico, que sobre su media ya está disparado a 2 grados o más de temperatura anómala sobre la media. Y hay otras zonas, como vimos en España, donde estamos rozando 1 grado respecto al periodo preindustrial. Y tenemos ahora todavía un margen para no llegar a ese escenario tan comprometido. Aquí es el resumen de ese calentamiento global en los datos de la EMET, Antiguo Instituto Nacional de Meteorología, de la temperatura media en el año 1965. Juan Miguel se acordará, porque lo ha leído. Y la temperatura media del 2016-17, último dato que sale en esta tabla, y cómo de un vistazo ves que esas temperaturas medias van subiendo y que si antes en España la media de temperatura era de los 15 grados, correspondiendo casi como la del mundo, ahora ya es más habitual que tengamos años de 1 grado por encima, que son los 16. Y digo más habitual porque el clima es un periodo largo en el que vas cogiendo lo que va sucediendo dentro de ese periodo y acaba haciendo o conformando un promedio. Y dentro de ese clima largo, y cuando hablamos de un clima cálido, habrá años que no serán tan cálidos y habrá años que serán fríos, como viene sucediendo ahora. Pero lo más habitual será que predominen los años cálidos sobre los años fríos y además con mucha más periodicidad para que acaben conformando un clima cálido. Eso es el calentamiento climático. El clima se va calentando y en los datos de las temperaturas medias de España lo vamos comprobando. ¡Hala! Ya me he ido, Susana, espérate, que regreso. Bueno, y eso es lo que voy a decir de España. ¿Qué clima tenemos ahora? Pues en el que vivimos. La temperie es la que nos ha tocado vivir. Y como vosotros sabéis, os estáis adaptando a ella. En vuestra tarea diaria, en vuestro consultar, el tiempo que hace, el estar pendiente de las lluvias que tienen que llegar ahora, o sobre todo de las que no llegan cuando deben, ¿no? Supongo que lo compensaréis con regadíos, etcétera, pero todo influye, ¿no? Porque si riegas y te cuesta más, pues le sacas menos rendimiento. Toda esa labor diaria que conocéis de sobra los técnicos y las cooperativas. Yo, desde que me dedico al tiempo, lo que sí voy hablando, o me doy cuenta que voy hablando, son de cada vez mayor facilidad para batir récords. Últimamente se batean los récords de calor y de temperaturas altas con mucha facilidad. Y es verdad que este año y en los últimos años de lluvias y de borrascas intensas. De hecho, como sabéis, se pone nombre a las borrascas o a los ciclones. No es una moda, iba a decir una moda, pero no es una moda, sino que es una manera de concienciar de que vienen unos fenómenos, unas tormentas que son más fuertes, más habituales que las normales, ¿no? Bárbara, que es la última que hemos tenido, acaba de dejarnos unas lluvias, sobre todo en Extremadura. Trabajaréis con extremeños, Valle del Jerte, en La Vera, en el Valle del Ambrós, ahí han recibido lo que no había caído en todo este año hidrológico, ¿no? Eso es la manera de llover también, cuando tenemos los temporales atlánticos y que entran un poquito más al sur, que vienen con los vientos ábregos, pues son los que te dejan esas lluvias tan abundantes en esa zona del sistema central a uno y otro lado, porque también en Salamanca, por la Peña de Francia, Candelario, todo eso ha llovido muchísimo, y en Ávila, bueno, el Puerto del Pico, en 2 días han superado ya los 400 litros por metro cuadrado. De media en España llevamos 450 en lo que va de año, ¿no? Acabaremos en los 660, algo así, pero se te caiga la mitad en 2 días en Puerto del Pico, imagina. Bueno, pues eso es lo que hemos llamado con las borrascas intensas. Ahora, ¿dónde me he ido? Ya le había pillado el truco a esto. Susana. Roberto, estamos visualizando tu información de previsiones de pretemporada, previsiones en media temporada. ¿Lo que es? Todo ese texto. ¿Qué texto?
Claro, deja de compartir pantalla, perfecto. De todas maneras, Roberto, en breves va a interactuar Juan Miguel con el tema de las consultas, preguntillas, ¿vale? ¿Ahora estás viendo las borrascas, Susana? No, estamos visualizando imágenes de una carpetilla. Imágenes borrascas, tendrías que abrirlo, Roberto, si quieres la imagen de borrascas. Ahí está abierta. ¿Por qué no la ves? Ahí la tienes, ¿no? ¿Ahí ya ves las imágenes de las borrascas? Sí, lo tenemos, Roberto. Continúa. Bueno, son las de este año. Hemos tenido Alex, tuvimos Bárbara, son las que vienen. Clement, Dora, Ernest. No veo ninguna Susana. A ti te tocaría con la S, Sofía. Lola sí hay, mira, que Lola también está en la reunión. ¿Llegaremos a Lola? No lo sabemos. Estas borrascas les ponen los nombres los franceses, la EMET, el Instituto Portugués de Meteorología y los belgas. Y lo han hecho por eso, para cuando van anunciando las borrascas que vienen con más fuerza o con más intensidad y que son las que pueden dejar los daños también, que eso os preocupará en las cooperativas. Cuando escuchéis que hablamos de una borrasca de gran impacto, bueno, pues depende de dónde entre, pero algunas sí nos pillan en Castilla-La Mancha. No es la zona más habitual, suelen caer más en el Mediterráneo, vienen asociadas muchas de ellas a las danas del Mediterráneo, pero también hay, como en este caso, las que se juegan por el norte de los temporales. De hecho, no sé si luego vais a hablar de seguros, pero aquí tenía un... Ahora, ¿qué pasa? Que tiemblo. Aquí tenía un informe sobre las indemnizaciones que han hecho desde el Consorcio de Seguros, que en eso ya tendréis que también tener bastante experiencia, me temo algunos, sobre los fenómenos meteorológicos más adversos. Solo hay uno que no es meteorológico, que es el terremoto de Lorca, pero desde los años 80 hasta ahora son sobre inundación, todos los que han ocurrido, sobre todo los que han abarcado la mayor parte de las indemnizaciones. Y muchos de ellos son recientes, ¿no? El de enero del 2009 os pillaría la tormenta tropical, el ciclón Klaus, que ese tuvo daños también en el centro de la península. Os pillaría la dana del sureste del año pasado, las danas de septiembre en Albacete seguro que os pilló, en algunos casos, más en Murcia y en otras zonas, y que ocupa el cuarto lugar de los fenómenos más indemnizados. Y aquí nos viene Gloria, que fue el temporal de enero de este año, de 2020, que se metería aquí como en el octavo lugar, ¿no? Pero ya veis que en estos últimos años ya estamos en el ranking de los 10 fenómenos desde que vienen indemnizando el Consorcio del Seguro, y son sobre todo en estos últimos 10 años. Cada vez estos fenómenos son más habituales. Por eso decía que el nombrar las borrascas no es una moda, sino que ahora hay borrascas más intensas y están bien ir alertando de ellas, ¿no? Y no todas son gotas frías como antes se sabía, ¿no? Y esos son los riesgos. No estamos en una zona Castilla-La Mancha de mayor índice de torrencialidad, que son las que más nos preocupan en el caso de las inundaciones, que como hemos visto son las que generan mayor cantidad de daños, y a través de ellos las inundaciones del seguro. Por supuesto son zonas del levante peninsular, sur de Valencia, norte de Alicante. Aquí nos pilla Albacete en un riesgo moderado alto, zonas de Albacete, y por el otro lado puntos de los montes de Toledo o más al oeste, ¿no? Lindando ya con Extremadura. Esas son las zonas, en cuanto a torrencialidad, más conflictivas. Y en cambio, el centro de Toledo, de Ciudad Real, gran parte de Guadalajara, la Alcarria, en esas zonas es un índice muy bajo de torrencialidad. ¿Hay quien nos preocupa? Todo lo contrario, nos preocupa la sequía. No hay problemas, no generan tantas indemnizaciones, pero desde luego estaréis pendientes de la falta de lluvia en aquellos cultivos que los necesitéis, ¿no? Este año, el año agrícola que ha terminado el 31 de agosto, y tiene este mapa de poca lluvia, por debajo de los 400 litros. El año pasado, cuando yo hablaba de la media de los 600 y pico, este año ha terminado bien, ha sido un año húmedo en el conjunto de España, pero aquí está la diferencia. Hay zonas donde ha llovido mucho más y más de lo que suele llover, y otras donde ha llovido mucho menos de lo que suele llover. Y ahí nos pilla, y ahí tenemos la variedad de Castilla-La Mancha, toda la franja central de nuestra comunidad, baja precipitación, suele llover poco, pero ha llovido menos incluso, y otras, ¿no? Tenéis de todas formas una herramienta
que tenía aquí preparada para hablar de la sequía, pero no me atrevo a irme de estas pantallas y a perderme lo que viene a continuación, que me interesa más. Luego sí puedo, me meto, comparto pantalla, y si no conocéis el término del índice estandarizado de precipitación, es muy interesante, porque es una herramienta que está en la página web de AEMET y que os va a permitir a los técnicos hacer el seguimiento de la sequía a un mes, a 3 meses, a 6 meses, a un año o a 2. Y en un mes, ahora no estamos en sequía, si miras el SPI del índice de precipitación estandarizado a 2 años, ahí sí aparecen ya zonas de Castilla-La Mancha con una sequía que arrastramos de hace 2 años, ¿no? Que luego son los índices que miran para cuando tengan que decretar o no los periodos de sequía, o sea, los boletines de sequía. Bueno, torrencialidad, ya hemos visto la zona donde puede afectar, sequía, ya sabéis todo, ¿no? Ese es el clima que tenemos en Castilla-La Mancha. El que vamos a ir en la tercera parte de nuestra charla, que acabo ya, que es el futuro del clima en Castilla-La Mancha. También tenemos unos gráficos de todo esto que hemos hablado. ¿Os acordáis de las trayectorias, las RCP, las trayectorias? Aquí ya he eliminado la que no vamos a tener y tenemos la optimista, reducimos el CO2, lo reducimos menos o no hacemos nada, que es la roja, ¿vale? Esto es cómo se espera que sea en el futuro, dentro de 20, 40 o al final del siglo, las temperaturas en estas 3 trayectorias. Esto es el informe que tenemos actualmente que pueden manejar en España los científicos o quienes quieran hablar del cambio climático. Son las líneas que marca el IPCC regionalizadas y en este caso para Castilla-La Mancha a través de la labor de los climatólogos de la AEMET. Y lo que nos está diciendo el gráfico es que en 20 años ya si estamos casi 1 grado por encima, ahí vamos a llegar ya sin dificultad en el 2040 a ese grado que ya puede marcarse como un límite, porque de ahí al grado y medio o a los 2, pues hay un pequeño paso. Y en el 2050, esos 2 escenarios, ya sea el azul más optimista o el naranja un poco menos, nos marcan la subida en 2060 a 2 grados y a más a finales de siglo. 2040, 2060, los hijos de quienes estén ahora recogiendo la cosecha, que tengan 50, 55 años, pues si heredan la labor y van a estar trabajando en el campo, van a estar trabajando en ese escenario, ¿no? En un clima mucho más cálido que el actual. ¿Cómo va a repercutir? Pues ya lo veréis vosotros, lo tendréis que hacer, pero es muy probable que en estas 2 tendencias, la roja ya no la contemplo porque se dispara la temperatura y nos descartemos, pero en las otras los científicos trabajan con una muy alta probabilidad de que tengamos en 40 o 50 años un clima de 2 grados o más en Castilla-La Mancha sobre la temperatura media que tenemos hasta ahora. ¿Os interesa también si hay heladas o no para el campo? Claro, en un escenario de cambio climático hay previstas nevadas y previstas heladas. Ahora bien, serán menos frecuentes, serán más frecuentes las olas de calor, las temperaturas altas, los veranos muy cálidos y los inviernos no tan cálidos. Pero eso no exime que algún año haya heladas y haya frío. Quizás sea eso peor, porque se está cultivando o se está fiándote de un clima en el que aumenta la temperatura y ese año te viene el año de la temperatura más baja, pues podrías tener más daños. Aún así, los datos en cualquiera de los escenarios hablan de un cambio en el número de días de heladas y en una reducción de esos días de heladas que será mayor según vayamos avanzando en un escenario de un mundo más cálido. Por lo tanto, menos número de días heladas, pero algunas sí habrá en ese futuro de dentro de 20 o 30 años. Y en cuanto a la precipitación, aquí es curioso, Castilla-La Mancha no es curioso, pero no difieren mucho las 3 trayectorias de una tendencia que tampoco habla de una precipitación mucho más escasa. Estaríamos hablando, ahí 2040, hay alguna que te la marca igual, la medianamente optimista, y en el de mayor reducción marca incluso la de menos, ¿no? Pero aquí no hay, yo mira el 2030, ese punto de ahí son dentro de 10 años y las 3 trayectorias coinciden, ¿no? Son iguales, ¿no? O sea, que hagas lo que hagas, tendrías como un de 5 al 10% menos de precipitación, ¿no? En el anual. Hay zonas que hay muy poca precipitación, estamos hablando de un 10% menos, sería bastante menos. Pero este gráfico hay que cruzarlo con el de el número de días de lluvia. El número de días de lluvia también baja en la mayor parte de los escenarios. Y una precipitación que es similar a la que tenemos, pero en menos días, está hablando también de otro de los escenarios que dibujan
los teóricos del cambio climático que dicen que van a ser más habituales las lluvias torrenciales, y ya no solo en esas zonas de torrencialidad, sino fuera de ellas, ¿no? En este caso, nuestro Mediterráneo, desde luego, y ya está sucediendo, tiene cada vez más episodios de lluvias torrenciales, y eso también está constatado, pero en un futuro largo no se descarta que las lluvias, que puedan ser iguales que las que tenemos en el conjunto anual, acaben concentrándose en periodos más cortos. Y ese es el escenario que se dibuja en el futuro para Castilla-La Mancha, y es muy probable que con temperaturas más altas de 1,5 grados a 2 dentro de 20 años, con un 10% menos de precipitación, pero con mayores episodios de lluvias fuertes. Y si hablábamos de cómo será el clima en el futuro, en esas zonas donde se desarrollan nuestros cultivos mediterráneos, pues ese es el clima que se dibuja para nuestra tierra de Castilla-La Mancha. Espero que os haya servido, como decía Einstein, todos somos unos ignorantes, yo el primero, pero he intentado que con las herramientas que tenemos ignorásemos quizá un poco menos de ese futuro, que si hay una palabra que resume es la de la incertidumbre, y más ahora en estos tiempos en los que no solo la incertidumbre es del clima, ¿no? Bueno, ¿veis a Einstein, Susana? Porque si ahora me dice que no habéis visto nada de lo que he dicho. Bueno, Roberto. Miguel. Muchísimas gracias. Voy a dejar de compartir pantalla. Alfred, despídete de Castilla-La Mancha. No te preocupes por los problemas técnicos porque estamos aprendiendo todos al manejo. Sí, señor, sí, señor. Yo el primero sigo en mi ignorancia del Zoom. Nos parecía imposible manejando el Zoom. Les parecía imposible que nos viésemos manejando este tipo de tecnologías, pero estamos aprendiendo todos a marchas forzadas, así que estate tranquilo que esto nos pasa a todos, nos pasa habitualmente. Bueno, como decía, muchísimas gracias por tu intervención. Hay algunas preguntas que se han ido formulando a medida que ibas haciendo tu exposición, pero algunas se han ido respondiendo solas. Nos preguntaban por las heladas, si era previsible que hubiese menos heladas en el futuro como consecuencia del aumento de la temperatura, y efectivamente nos has comentado que es previsible que eso ocurra. Van a bajar los días de lluvia, van a aumentar las lluvias torrenciales. Hay previsión de que si no hacemos algo, pues suba el nivel de emisiones o siga en tendencia ascendente y por tanto el aumento de temperatura se produzca irremediablemente, y esto yo creo que también nos plantea un mensaje a todos de que tenemos que concienciarnos y de que tenemos que hacer algo para que este cambio climático, este calentamiento, pues no sea con la línea roja esa que tú marcabas, claro, sino que vayamos a la línea verde o a la línea naranja, pero mejor la verde, que no vayamos a un incremento alto, ¿no? En el tema de aquí el agua preocupa mucho. Hoy está lloviendo, por cierto, aquí en Alcázar de San Juan. Bien. Algo habrás tenido que ver, seguramente, para que hoy esté lloviendo en Alcázar, pero bueno, aquí tenemos un problema importante con el agua y es un factor clave para el desarrollo de nuestra agricultura, ¿no? Entonces, bueno, pues que haya menos días de lluvia, en esa predicción que nos hacía, pues, pues es algo preocupante, ¿no? Bueno, aquí algunas preguntas que nos hacían tienen que ver un poco sobre si tenemos que cambiar nuestros tipos de cultivos, si vamos a poder seguir cultivando nuestros viñedos, si vamos a poder seguir cultivando los cultivos tradicionales en nuestra región en este nuevo escenario de clima que en las próximas décadas parece que se nos viene encima. Mira, ha habido varias preguntas de este tipo. El viñedo es fundamental en el viñedo de Europa, que es Castilla-La Mancha, ¿no? Pero ¿qué necesita el viñedo? Es decir, porque, claro, según este clima que hemos dibujado, habrá mayor o más dificultad para sacar adelante, pues a lo mejor una producción más extensa, pero será una producción distinta o de otro tipo. Es decir, el número de heladas, cuando se produce la helada, ese contraste para el vino pues viene fenomenal, ¿no? Es lo que siempre me han dicho que le da la personalidad al vino, el contraste de las noches frías con unos días cálidos. Si esas noches frías desaparecen, pues también desaparece ese contraste. Hay quien está buscando ya, y también hay bodegas por Guadalajara, por ejemplo, que buscan los viñedos más arriba, más en la altura, no sé si buscando ese contraste precisamente. Ahora bien, hay otra, y entonces eso
hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y por eso decía al principio la capacidad de adaptación de la agricultura y la capacidad de buscar de otra manera aquello que te tiene que aportar el clima, ¿no? El agua sí puede ser un problema, o sea, la falta de agua ya lo es, la gestión del agua, que os voy a contar, y el futuro es un futuro en el que la distribución del agua, porque nuestro problema de España, en el agua, el problema es la distribución regional, unos tanto y otros tampoco, pero que unos tanto no incluye a Castilla-La Mancha, incluye una España verde, en este caso el noreste, porque incluso en Galicia no están en la cifra normal del año hidrológico. Cataluña sí está muy por encima, que repercute en sus embalses, y en la otra extremo de la tabla no tenemos el Júcar y el Segura, que tradicionalmente son los que estaban más bajos, pero ahora están mucho más bajos los del Guadiana y los de Guadalquivir, que llegan al 30% de los embalses, que repercuten en un año hidrológico en el que ha sido escaso de lluvias en esta zona hasta hoy, hasta ayer, literalmente, hasta el 20 de octubre. Y entonces, y Castilla-La Mancha es de las zonas deficitarias en este régimen pluviométrico. Si vienen, aunque sea un 10% menos de lluvia, eso sí puede ser un problema. Si luego se concentran y son lluvias que puedan generar problemas y añadidos de la torrencialidad, pues ese sería un problema añadido. Pero yo creo que la falta de agua en un futuro de las nubes, en una zona como el centro de la península, como Castilla-La Mancha, sí es una de las que se tienen que tener en cuenta a la hora de plantearse los cultivos o de qué manera. Y nos preguntaba el técnico de una cooperativa nuestra del sureste de la provincia de Albacete, lindando con la provincia de Murcia, muy cerca, me dice, a 90 kilómetros en línea recta del Mediterráneo, que en los últimos años, en los últimos 5 años, ha aumentado el régimen de lluvias en esa zona, en esa comarca, incluso pues, provocando surgencias de agua superficiales y que llegan incluso a durar durante todo el verano. Preguntar, ¿es posible que el cambio climático pueda alterar el régimen de lluvias aumentándolo? Parece que en algunas zonas parece que el efecto ha sido el contrario. ¿Tiene alguna explicación? Sí, mira, en el gráfico nuestro hay otras zonas donde está mucho más abajo la ausencia de lluvias. Y habría que mirar, no lo tengo aquí, pero como no está provincializado, no podemos mirar a Albacete, pero al estar regionalizado sí tenemos la región de Murcia y podemos ver la estimación. Yo no lo puedo hacer ahora, pero sí puede, dentro de un escenario de cambio climático, que aumente la cantidad de lluvias o periodos en los que lleva muchos como en el que estamos ahora. De hecho, también la presencia de los vientos del este que empujan todas esas lluvias, se está viendo que llegan mucho más allá de donde llegaban. Y si el límite antes estaba a 90 kilómetros en la provincia de Albacete y ahí podían cultivar la variedad de bobal que necesita la humedad del levante, pues ahora igual pueden meterse un poco más porque se está viendo que esos vientos últimamente están llegando más, que son los vientos que están cargados de humedad que al final repercuten en una mayor cantidad de lluvias. Sí, el aspecto concreto, en la parcela casi, habría que ir mirando porque la variedad del cambio climático también es enorme, en este caso en sus consecuencias. Bueno, y una última tanda de preguntas que más o menos tienen un hilo común. Bueno, estamos hablando de que como consecuencia de toda esta información que nos da, pues está claro que algo tenemos que hacer para, como decíamos antes, para evitar el aumento de emisiones y por tanto favorecer el calentamiento del planeta. Eso va muy en la línea de la sostenibilidad medioambiental de la que tanto se habla ahora. Ahora de un paquete de medidas también a nivel de la política europea, de la estrategia de la granja a la mesa, el pacto verde, la biodiversidad y todas estas políticas que se están poniendo en marcha, pero la gente está preocupada porque si bien todo eso hay que hacerlo, tenemos también que proteger la sostenibilidad económica, es decir, la rentabilidad de las producciones de nuestros agricultores en zonas, sobre todo en nuestra región, que son poco productivas. ¿Cómo crees tú que tendríamos que buscar el equilibrio dentro del sector agroalimentario para ser respetuosos desde el punto de vista de la sostenibilidad medioambiental, pero sin que nos sacrifiquemos hasta el punto de que no haya sostenibilidad económica? Claro, que mantengas un clima en un mundo en el que no puedas estar tú porque te has arruinado o no puedes seguir cultivando, no puedes seguir alimentando con tus cultivos a
a quienes lo necesitan. Ahí está el equilibrio. Yo no lo sé. Sí que hay una cosa que quizá no pensemos en la rentabilidad a largo plazo, la de la inversión en tu futuro y en tu planeta y en tu propia región de Castilla-La Mancha y en la manera en la que vas a poder seguir cultivando en ese futuro, ¿no? Pero eso lo tienes que, esa inversión a futuro la tienes que meter en tu balance anual de gastos, de inversión y de gastos, ¿no? Pero eso no quita que esa inversión siga siendo rentable en este año que termina, porque de nada sirve llegar al 2040 pensando que ahí vas a poder cultivar bien, adaptándote a un clima en el que no habrá cambiado tanto o no habrá tenido esas repercusiones debido a ese calentamiento global, pero el que tú no estés porque hace 10 o 20 que dejaste de poder cultivar porque te arruinaste, ¿no? Yo creo que eso tienen que tenerlo en cuenta las políticas, los políticos y en sus políticas, ¿no? Y en el Green Deal este que están haciendo a nivel europeo no tendría sentido si no se contemplase la supervivencia de unos cultivos adaptándose en la sostenibilidad a un futuro sostenible. No sé si a través de subvenciones o de inversiones o de iniciativas o de I+D+I que llegue a los que lo necesitan y que no simplemente se les deje en la buena voluntad de crear un futuro mejor y de no aumentar esta producción de gases de efecto invernadero sin que tengas una producción ni siquiera detrás tuya para hacerte viable la existencia, ¿no? Yo creo que sí, confío en que los políticos tengan esa capacidad de no dejar abandonados a aquellos que tienen que ser los protagonistas y los beneficiarios final de sus políticas, que son la gente. Muy bien, Roberto, pues a nosotros nos gusta ser muy puntuales, son las 18 y 1 minuto. Bueno, creo que se ha dado un repaso a los temas más importantes y creo que han quedado pocas cosas en el tintero. Darte las gracias nuevamente por acompañarnos en este seminario. Estás en tu casa porque, como hemos dicho, eres castellano-manchego y considérate como uno más de nosotros. Tienes a las cooperativas agroalimentarias a tu disposición para cualquier cosa que necesites y bueno, pues agradecerte tu presencia, agradecer a todos los asistentes. Hemos tenido en torno a 100 participantes durante este seminario, agradeceros a todos vuestra asistencia y nada, que lo dicho, gracias y aquí tienes a tu casa para lo que necesites. Pues gracias a vosotros, para mí es un placer. Siento el no poder tener la agilidad que tienes cuando manejas el medio, en este caso la televisión, la radio, pero el Zoom, como tú decías, también es un medio nuevo y en el que yo creo que además es que tengo mucha mierda en el ordenador, porque me he puesto ahí a buscar y tengo la presentación perfectamente y el Word en el que están todos los links, que luego se los voy a pasar a Lola o a Susana, para que a los 100 participantes les lleguen, estoy muy interesado. Y ya que hay 100 participantes que han estado tan interesados, sí me gustaría, si ellos les quieren dar una dirección, porque nosotros, a mí me encanta, siempre que tengamos tiempo, acercarnos a la gente que está trabajando en el campo y que al final las grandes ciudades consumen y llega a la tele y muchas veces no saben de dónde les llega las lentejas o los garbanzos con los que se están haciendo hoy el cocido. Siempre que tenemos tiempo. Hoy nos han dado más minutos por circunstancias de la programación y los hemos aprovechado y hemos metido un reportaje que hemos hecho esta mañana de setas. Todavía no están saliendo las setas, pero restaurantes aquí en Madrid las tienen. Nos hemos ido, oye, que tenemos 3 minutos más. Un reportaje para ir calentando el ambiente, ¿no? Y durante el confinamiento, en marzo, teníamos una sección que se llamaba El campo sigue, porque era verdad que joder, todos estábamos en casa y lo único que hacíamos era ver la tele y salir a comprar. Algunos podíamos ir a trabajar, ¿no? Pero los que sí estaban trabajando eran los que estaban en el campo. Y ahí surgió, y nosotros siempre íbamos a los sitios a hacer los reportajes, ahora es tiempo de arroz, ahora es tiempo de patatas, ahora es tiempo de... Pero como ahí no podíamos mandar a nadie, pedíamos que nos mandaran los agricultores o los pescadores, que estaban también en la temporada del bocate, de la anchoa y tal, el aceite que iban a empezar, pues nos mandaran cómo hacían ellos su labor en sus empresas, en sus cooperativas. Bueno, pues fue un éxito porque al final a mucha gente le gustaba ver que había gente trabajando, haciendo eso. Primero, que acuérdate, marzo, abril, que solo estábamos viendo noticias en las que todo esto iba peor y había gente que lo estaba sacando adelante,
aplaudíamos por la ventana a los sanitarios, pero luego también cuando íbamos al supermercado a las 8 paraban y aplaudías a los que estaban comprando, y los que surtían a los supermercados, ¿dónde estaban? ¿No? Pues en el programa nuestro fuimos sacando a aquellos que nos enviaban los vídeos desde el tractor, desde el establo ordeñando la oveja, y tuvo mucho éxito y fue muy emocionante ver esa labor ahí, que está siempre, pero que en este caso fue mucho más valorada, ¿no? Bueno, pues yo lo quiero mantener, y que ahora a través de este correo que yo le pase a Susana con los links, a ver si me llega uno pues con los vuestros y con algún contacto de algunas cooperativas para coordinarnos y con un vídeo diciendo: hola Roberto, aquí estamos exprimiendo la uva, que de aquí va a salir este vino en Tomelloso o esta... o no. Recogemos tu testigo, ¿eh? Y tanto claro, te enviaremos vídeos de nuestra... Hemos sacado las anchoas de Cantabria, el otro día el arroz de Calasparra, el aceite nos envió de tal, el vino de Córdoba, de Montilla Moriles, que secan las pasas en agosto. ¿Cómo no vamos a sacar los productos que hacemos en Castilla-La Mancha? Pues te mandaremos vídeos de nuestros productos castellano-manchegos, de nuestro vino que se está... Para que lo vea la gente, yo lo sé, solo me he ido ahí a jugar de crío. De nuestra recogida de la aceituna, que va a empezar pronto, de la elaboración de nuestros primeros aceites, y además invitarte... La arbequina de los montes de Toledo. Claro, claro. ¿No? De Toledo y de Ciudad Real tenemos aceite, y en Cuenca. Tenemos muy buenos aceites en toda la región, y por tanto también te invitamos a que cuando quieras puedas venir, y de hecho ya contactaremos contigo para hacer que hagas una visita a una de nuestras cooperativas y puedas... Real, mejor que virtual. Virtual a través de la tele y estas cosas. Y ya para terminar, que decía, claro, que me he puesto a hablar de la sequía, y ahí tengo ahí lo de todo lo que os contaba de la sequía, que es muy interesante, luego lo pasamos por el link, pero es que me pongo a hablar en esta conferencia y es el día que llueve. pero es que no solo eso, es que fui a dar el pregón en las ferias de Alcázar hace 4 o 5 años y llovió. Yo doy el pregón en Alcázar de San Juan, en Campo de Cristana y en Tomelloso, claro. Y en Tomelloso no nos llovió. Se pudieron lanzar los fuegos artificiales, la pólvora, se pudo lanzar la pólvora. Sí, pero en Alcázar cayeron unas gotas. Sí. Pues invitado quedas, Roberto, ya contactaremos contigo para que puedas acompañarnos un día y coger la información de primera mano tú directamente. De primera mano, su información y lo que haya por allí también. Sé que tomar un vino que se toma. Muy bien, pues muchísimas gracias, Roberto, un abrazo y lo dicho, hasta la próxima. Y muchas gracias a todos por vuestra asistencia y vuestra participación con las preguntas en este seminario. Un abrazo para todos.